Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Señores, la verdad es que el panorama político sigue cambiando segundo a segundo. Después del discurso del presidente Danilo Medina el pasado lunes 22 de julio, hubo un cambio radical en el escenario. Se borró la pizarra, se empezó un juego completamente nuevo. Y ahora empiezan a surgir nuevos actores y empieza a presentarse un nuevo roster, un nuevo line-up. En la tarde de hoy, el ministro de Obras Públicas y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, anunció formalmente que entra en la carrera por la competencia para ganar la candidatura presidencial del PLD para las elecciones del próximo año. ¿Pudiera ser Gonzalo Castillo el delfín del que tanto se ha hablado en los últimos días? ¿Pudiera ser Gonzalo Castillo ese dirigente de sangre nueva que, sin llamarlo por su nombre, el presidente Danilo Medina dejó entrever en su discurso? ¿Qué pasará con otros precandidatos que han sido leales durante años al presidente Danilo Medina, con una mayor trayectoria a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y dentro del propio gobierno, como el secretario general y presidente del Senado de la República, doctor Reinaldo Pared Pérez, como el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el exministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montaz, de los fundadores del PLD y de los artífices, junto con Danilo Medina y con Leonel Fernández, de la transición generacional de Juan Bosch a Leonel Fernández del PLD, Radamés Segura, Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret. ¿Podrá las fuerzas afín al presidente Danilo Medina, de manera armoniosa, respetuosa, no traumática y sobre todo rápido, escoger un solo de ellos para enfrentar en las primarias del 6 de octubre al expresidente Leonel Fernández por la candidatura presidencial? Otra interrogante que nos hacemos es, ¿podrán, si es que hay un plan en ese sentido, detener al expresidente Leonel Fernández para que no llegue ni siquiera a ser precandidato presidencial porque no cuente con los 203 votos de los miembros del Comité Central que son necesarios para que pueda ser oficializado como precandidato a la presidencia en la reunión que tiene ese organismo el 10 de agosto próximo? Si se componen las fuerzas del danilismo alrededor de una sola figura, llámese Gonzalo Castillo o como se llame, ¿será eso suficiente para ganarle la candidatura presidencial al expresidente Leonel Fernández a lo interno del PLD? En caso de que eso ocurriese, después de concluidas las primarias del 6 de octubre, y supongamos que gane el candidato del danilismo las internas a Leonel Fernández, ¿contará posteriormente con el apoyo de Leonel Fernández y del leonelismo para integrarse a la campaña de cara a las elecciones generales de mayo del año próximo? ¿Cómo quedaría Leonel Fernández siendo expresidente de la República en 3 periodos, habiéndose opuesto de manera radical a una reforma a la Constitución para que el presidente Danilo Medina fuera habilitado y pudiese competir por un 3er periodo, siendo presidente del partido de gobierno y derrotado por un dirigente que hace unos años era prácticamente desconocido ante la población? Y si miramos hacia el PRM, ¿podrá Hipólito Mejía, con el apoyo soterrado que es evidente de sectores que simpatizan con el hoy presidente Danilo Medina, apoyándolo por su cercanía con el presidente, por su propuesta para reformar la Constitución para habilitar de nuevo al presidente, ganarle la convención, las primarias cerradas, internas en el PRM a Luis Abinader? Y si gana Hipólito Mejía en el PRM,
y Leonel Fernández en el PLD, ¿no sería más cómodo el trasiego de apoyo del grupo del presidente Danilo Medina hacia el candidato Hipólito Mejía que hacia el expresidente Leonel Fernández? Y viceversa. Si se presenta un escenario de competencia entre el expresidente Leonel Fernández y el licenciado Luis Abinader por el PRM, ¿cuál sería la suerte de la fuerza política que representa el danilismo, con dos adversarios que han sido rabiosamente radicales a impedir su permanencia en el poder y que han demostrado desde ya un encono que se va más allá de lo político, es personal contra el jefe de Estado, y que él mismo en su discurso los llamó ataques irrespetuosos y despiadados que procuran minar las simpatías de él como presidente y de su gobierno? De manera que el panorama todavía luce muy oscuro, necesita todavía que pasen unos cuantos días y varias semanas para que se vaya definiendo. Pero esta noche cuento con el inmenso placer de entrevistar a un destacado analista, comunicador social, un profesional de la comunicación, hijo de gato, casa ratón, hijo de un amigo, un hermano, compañero de muchos años, Julio Alberto Martínez Ruiz, hijo de mi querido Julio Martínez Pozo. Víctor, buenas noches. Qué placer tenerte aquí, Julio Alberto. No, gracias por invitarme a este programa, que déjame decirte, yo no sé cómo lo has logrado, porque los jóvenes tienden a ser apáticos a los programas de índole política. Sin embargo, tu programa, este programa, Víctor en Vivo, es una cátedra de política contemporánea. Yo estoy en muchos grupos de WhatsApp y todo el mundo siempre envía las entrevistas a las personalidades que tú, valga la redundancia, entrevistas aquí en este programa, y ha calado mucho en ese segmento de la población que tiene una edad comprendida entre los 21 y 35 años, que generalmente no son personas que tienen un interés tan profundo en la política y sobre todo de la historia política contemporánea, que yo no sé por qué hay tan pocos libros, no hay como muchos datos que uno puede utilizar y fuentes de información que puede investigar, y cuando uno ve todas esas personalidades que narran aquí todos esos acontecimientos de las elecciones del 90, de las elecciones del 94, la crisis postelectoral, de las elecciones del año 96, de la segunda vuelta del 96, uno se enriquece bastante, de manera que me siento muy privilegiado de estar aquí contigo. Gracias por tus palabras, y el privilegio es nuestro para poder compartir contigo el análisis de esta situación actual. ¿Qué opinas, Julio Alberto? ¿Cómo ves el panorama político? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una variable que caracteriza al panorama político dominicano en sentido general, que es la incertidumbre. La incertidumbre porque aunque se van despejando algunos nubarrones, no prevalece una definición en el mediano plazo. Pero esto no es nuevo ni es propio de esta etapa de la política dominicana. Cada cierto tiempo en nuestro país se da el agotamiento de un ciclo, de unos liderazgos que siempre se generan momentos de incertidumbre a la hora de la transición hacia un nuevo ciclo político. Nosotros lo podemos vivir, por ejemplo, hace 23 años, en el año 1996. Aquí nadie se imaginó, en su sano juicio, es más, ni en su perverso juicio, que un jovencito de 41 años iba a vencer al doctor José Francisco Peña Gómez. Nadie se lo imaginó, pero si nosotros nos vamos más atrás, 18 años atrás, o sea, del 96 al 1978, don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, nadie se imaginó que don Silvestre Antonio Guzmán Fernández le iba a ganar las elecciones al viejo zorro de la política dominicana, al doctor Joaquín Balaguer. Pero vámonos más atrás, tras el derrocamiento de la tiranía de Trujillo. ¿Quién pensó que Juan Bosch, una persona que no estaba en la fiesta y cayó de paracaídas en el 1962, le iba a ganar a Viriato Fallo, que se fajó los 31 años de la tiranía de Trujillo a combatirlo desde aquí, desde la República Dominicana? Sin embargo, vino Juan Bosch, un joven intelectual, escritor, un gran maestro con un estilo pedagógico y con una estrategia política bien determinada,
Y fíjate cómo se impuso en las elecciones de 1962. Hablando de los carros de pescuezo largo y de los tutumpotes y de los hijos de Machepa. Pero antes, o sea, fíjate cómo antes de esas elecciones o de esos momentos políticos, siempre ha habido momentos de incertidumbre. Por eso yo entiendo que ahora, en el panorama político actual, estamos ante el advenimiento de un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que se define a partir de la alocución del presidente Danilo Medina, de que no va a buscar un tercer periodo de manera consecutiva. A mí me parece que el presidente fue franco y sincero cuando dijo, miren, yo ponderé la posibilidad. Ahora, desistí. ¿Por qué? Porque su posición en el año 2015 había sido que el modelo que más consenso ha generado en la sociedad dominicana es el modelo norteamericano. 2 periodos y para su casa. A partir de ahí, el presidente Danilo Medina trazó lo que desde su perspectiva sería lo que viene a definir el panorama político dominicano. Perdóname ahí una acotación. Sí, 2 periodos y nunca más. Pero hay una desigualdad, porque hay 2 expresidentes que gobernaron, en el caso de Leonel Fernández, no 2, sino 3 periodos, 2 consecutivos y del 96 al 2000, y que estaba jubilado para irse para su casa, y que modificó la Constitución en el 2010 para eliminar el nunca jamás, como el comentario que hiciste en el análisis con Cavada, que también fue muy comentado y muy distribuido en grupos y que lo vio mucha gente y que te felicito por eso. Gracias. Sin embargo, Julio Alberto, el expresidente Hipólito Mejía, aunque no logró la reelección, la intentó, también estaba jubilado y fue rehabilitado por esa reforma del 2010. Entonces, sí, el modelo que ha logrado el mayor consenso y la mayor simpatía en la sociedad dominicana es el modelo norteamericano, 2 periodos y nunca más. Pero entonces 2 periodos y nunca más para Danilo, pero Leonel e Hipólito están gravitando y están aspirando los dos. Así es, partiendo de esa desigualdad desde el punto de vista jurídico y esa discriminación es que algunas organizaciones políticas y una corriente importante de la sociedad dominicana plantea la habilitación del presidente Medina. Ahora, permíteme plantear lo siguiente, cuando el presidente Medina habla de sangre nueva, no lo hace porque sea una aspiración particular, ni lo hace porque sea un capricho de su proyecto político, ni lo hace porque quiera cerrarle la puerta a alguien, no. Lo hace porque hay un hecho social en nuestro país, sobre todo en los cascos urbanos, en la capital, en Santiago, en San Cristóbal, donde se concentra la mayor población de la clase media dominicana, que hay una corriente dominante, hegemónica, que plantea que quiere un cambio, que quiere ver personas distintas en la administración pública, que entienden que a pesar de que valoran de manera positiva algunos aspectos de los gobiernos del PLD, entienden que deben venir personas nuevas. ¿Y tú crees que el presidente Danilo Medina percibe y representar eso? Bueno, es que cuando tú ves encuestas, por ejemplo, como la Penn and Schoen, que te dicen a ti que más del 50% de los jóvenes no se identifican con las organizaciones políticas tradicionales, eso tiene que llevarte a reflexionar y a pensar que nosotros como organización política, como clase política, como actores fundamentales de este sistema, le estamos brindando a la sociedad dominicana. Entonces yo creo que partiendo de esas variables cualitativas del escenario político es que se ha definido esa nueva ruta de la sangre nueva del cambio. Si nosotros vemos lo que está demandando la sociedad dominicana, pero lo que viene desde su seno, desde afuera hacia adentro, no lo que se le quiere imponer desde dentro hacia afuera, desde las organizaciones hacia afuera, tú te das cuenta de que el perfil político que está demandando el mercado electoral, la gente te dice que debe tener las siguientes características. Primero, transparencia. Segundo, eficiencia en la gestión pública. Ya nadie quiere esos liderazgos otrora grandes oradores, mesiánicos. Esa concepción mesiánica del liderazgo, de que la gente entiende que por alguna expresión divina está destinado a regir los destinos de un país de manera siempre y cuando tenga el capricho para ello. Por el contrario, quieren sencillez, claro, accesibilidad. Totalmente. De ahí el triunfo del presidente Danilo Medina tan contundente en el 16. Efectivamente. Visita sorpresa, cercano claro a la gente, sí, siempre con la gente. Pero lógicamente a mí me hablan, bueno, que fulano de tal, el expresidente Fernández tiene un liderazgo sólido. Sí, pero Bauman dice en su libro que estamos en tiempos líquidos. La sociedad no quiere liderazgo sólido, quiere liderazgos líquidos, informales, personas que sean accesibles, que no tengan como esas características formales del liderazgo. Que cuando se pongan un jean y unos tenis no te choquen a la vista. Claro, que no te choquen a la vista. Y yo creo que en función de esas cualidades que está demandando el mercado electoral es que el presidente presenta
esa hoja de ruta de hacia dónde debe ir el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, hay otras variables que hay que ver en el escenario político. Por ejemplo, mucha gente quiere plantear el escenario actual trayendo como glorias del pasado o momentos del pasado que no se corresponden con el momento actual que vive la sociedad dominicana. Por ejemplo, yo he escuchado al sector del expresidente Fernández que le dicen alitas cortas a los precandidatos del danilismo. Son alitas cortas, le cortaron las alas, fulano de tal es un halcón, con eso sí se puede competir. Sin embargo, nosotros cuando desempolvamos los libros de historia dominicana, tú te das cuenta que en el año 1996, primero, el expresidente Fernández, a la sazón aspirante a la nominación presidencial del PLD, a ganar la candidatura adentro. Contra Euclides Gutiérrez y Norge Botello. Eran dos zorros de la política dominicana. Dos halcones. Dos halcones. ¿Y por qué utilizando la misma expresión de ellos, sin ánimos peyorativos? Porque tú sabes que no es el estilo ni tuyo, ni mío, ni de nosotros. Pero, sin ánimos peyorativos, ¿por qué esa alita corta le ganó a Euclides y a Norge Botello? Porque esa alita corta contaba con el apoyo de la mayoría de los miembros del PLD, porque esa camada que había ingresado al comité político y que había ingresado al comité central del PLD... Querían un relevo. Querían un relevo generacional, pero no obstante eso, la historia política dominicana brinda muchas lecciones. El doctor José Francisco Peña Gómez le decía a Leonel que era un pichón. Y un peso pluma. Un peso pluma. Yo no debato con peso pluma, yo debato con peso pesado. Y fíjate cómo lo calificaban de inexperto. Un muchachito le decía. Espérate, Julio Alberto, y acuérdate que su campaña fue jugando basquetbol y con el podium diciendo, estoy aquí, doctor Peña Gómez, lo estoy esperando, venga. Sí, claro, se mostraba desafiante, pero ante un Peña Gómez que era un coloso de la política dominicana. Entonces, fíjate cómo Peña Gómez cometió el error de subestimar a Leonel. Cometió ese error, ¿por qué? Porque habían dos variables fundamentales que explicaban el triunfo de Leonel en ese momento, que explican el triunfo de Leonel. En primer lugar, hubo un cambio en las reglas de juego. Tras la crisis del año 1994, el Pacto por la Democracia. La reforma, doble vuelta. Se establece la reforma y la doble vuelta. Cambio en las reglas de juego que el PRD de ese momento no acertó a comprender. Pero y Peña Gómez concentró sus ataques contra Balaguer, ignorando a Peinado y no poniéndole atención a Leonel Fernández, ni tampoco a la alianza del Frente Patriótico que venía cocinándose desde la reforma del 94, cuando son los votos de la bancada legislativa PLDista que le hace quórum junto con la bancada legislativa reformista para aprobar esa reforma, porque la bancada legislativa PRDista abandonó la asamblea. Claro, totalmente. Entonces fíjate, ese cambio en las reglas de juego es una variable fundamental. La segunda variable fundamental, el impedimento que tenía el doctor Joaquín Balaguer de volver a aspirar a unas elecciones. Entonces, como tuvo que recortar su mandato presidencial, como no pudo volver a aspirar, no vio dentro de su partido un liderazgo que le generara confianza y vio en el expresidente Leonel Fernández un liderazgo que le generó mucha confianza. Entonces, quien gana las elecciones en la segunda vuelta del año 96 es Balaguer. Perdóname, Julio Alberto. Yo no creo que sea que le haya generado confianza. No le generaba desconfianza. No le generaba desconfianza, mucho mejor. Oye, brillante, brillante. No le generaba desconfianza. Entonces, fíjate cómo el doctor Joaquín Balaguer apoya a Leonel y ese pollito se convierte en presidente de la República. Para mí es una de las grandes lecciones que brinda la política dominicana, que nosotros vamos ahora a extrapolar al escenario político actual. Primero, aquí ha habido un cambio en las reglas de juego. ¿Por qué? Porque las elecciones de los partidos son abiertas y organizadas por la Junta Central Electoral. Y simultáneas. Y correcto, y son simultáneas. Ante la imposibilidad de generar consenso dentro de las organizaciones para organizar un proceso interno, se acudió a la Junta. Se defendió que querían darle mayor participación no solo a las bases del partido, sino también a las personas que no necesariamente están inscritas en las organizaciones, pero se interesan o quisieran votar, legitimar los procesos internos de los partidos. Perfecto, se aprobaron esas primarias abiertas. Esas son unas elecciones nacionales. Que nadie se llame a engaño. Y van a ser un termómetro de la situación. Que nadie se llame a engaño. Y eso es lo mejor que le puede pasar a las organizaciones para regenerarse, para abrirse hacia la sangre nueva. Ya te había dicho que según la encuesta Penn & Schoen,
más del 50% de los jóvenes no se identifican con organizaciones políticas tradicionales. Porque, óyeme, es que demasiado complejo tú metete a como ese entramado jerárquico de las organizaciones. Que tiene que formar un comité de base, un Julio comité Alberto, intermedio, lo consideran otro. hasta ofensivo. Claro. Los jóvenes consideran que inscribirse en un partido político Claro. y relacionarse con dirigentes políticos Es ofensivo. Es ofensivo. Por eso le es más fácil poner una organización, un movimiento de Con la un sector sociedad externo. y salir a protestar a las calles o a buscar otros canales para expresarse políticamente. Pero ese cambio en las reglas de juego. Y en segundo lugar, también tenemos la misma condición. Tenemos un presidente de la República que por el momento no va a las elecciones del año 2020. No, déjalo así. No va a las elecciones. Déjalo así por el momento. No va a las elecciones. Porque tú sabes que está gravitando la propuesta Claro, de la reforma. Claro, no va a las elecciones del año 2020. Entonces, hay un sector que él mismo definió, el propio presidente Medina, como minoritario dentro de su partido, que le genera mucha desconfianza. ¿Por qué ese sector minoritario le genera desconfianza? Óyeme, porque han comparado este régimen político democrático con dictaduras tan sangrientas como la de Liliz y como la de Trujillo. Leonel lo llamó el Trujillo del siglo XXI. El Trujillo del siglo XXI. Y o sea, Vinicito y Radamés y ese equipo le dicen el dictador. le dicen, O le decían. A Vinicito yo lo entiendo, porque Vinicito pertenece a otra organización política y esa es su forma y su estilo, y yo lo respeto. Ahora, al expresidente Fernández yo no lo comprendo. No lo comprendo, ¿por qué? Porque si usted tiene una diferencia con un miembro de su partido, usted preside ese partido, entonces utilice los órganos correspondientes que le brinda la institución que usted preside para usted zanjar sus diferencias. Ahora, ¿qué pasa? No le generan desconfianza porque aquí, y yo se lo he dicho a personas muy allegadas al presidente Medina, óyeme, ese grupo minoritario sube fotos hasta en las redes del presidente con la foto del Chapo Guzmán y la cara del presidente Medina, y la suben y la difunden en las redes sociales. Ellos mismos. Ellos quieren que el presidente Danilo Medina salga en un cortejo fúnebre del Palacio Nacional hacia la Suprema Corte de Justicia, se autocondene y en ese cortejo fúnebre de la Suprema Corte de Justicia salga hacia Najayo, dure varios años y después que salga lo que quede de ahí, el cadáver que salga de ahí, entonces que lo recoge el cortejo fúnebre y lo lleve hacia el Cristo Redentor. Eso es lo que quieren con el liderazgo del presidente Medina. Por eso es que no le genera, le genera desconfianza esa minoría dentro del PLD. Entonces, por eso el presidente está, mira, obligado. No tiene otra opción que escoger un delfín dentro de su grupo en función de cuál criterio. Bueno, el criterio que ya previamente se definió, lo que digan las encuestas. Y ahí vamos a lo que tú comentabas en la introducción del programa. Es verdad que hay personas muy meritorias, hay personas que tienen méritos de sobra, fundadores del Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, Juan Temístocles Montaz, la cabeza pensante y más fecunda que tiene el PLD en estos momentos, arquitecto intelectual y material de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Temo sabe hacia dónde va esta sociedad de aquí hacia el 2030. Es un tecnócrata. Y es un tecnócrata a carta cabal. Y ahora está recorriendo este país. Bueno, ya lleva varios meses presentando sus ideas. Tú tienes ahí al doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del partido, con toda la legitimidad para aspirar a la presidencia de la República. Un PLDista que siempre ha recibido a los compañeros del partido. Y hay otros perfiles muy interesantes también. Ahora bien, el perfil que aquí se debe tomar en cuenta, aparte de los méritos dentro de la organización, también está la valoración que siente la gente hacia el exterior de los candidatos o de los precandidatos del PLD. ¿Por qué? Porque no es solo un candidato que le pueda ganar las elecciones al expresidente Leonel Fernández. Si el presidente Medina no deja a su partido en el poder en el año 2020, entonces también eso pudiera resquebrajar su legado político. ¿Por qué? Porque lo correcto sería que dentro de su propia corriente surja un candidato capaz de reunificar al partido, después que pase el 7 de octubre, pasar como la ambulancia buscando los heridos y curando los enfermos y poniéndole curita a la gente y salir en un proyecto político a enfrentar al PRM. Yo he dicho lo siguiente, Víctor, que el mayor desafío que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del año 2020
es arrebatarle la bandera del cambio al PRM. Fíjate, ¿qué me gustó, por ejemplo, en el día de hoy del lanzamiento de Gonzalo Castillo, del ministro de Obras Públicas? Que mientras él estaba hablando, dando su alocución, detrás en la pantalla aparecía una frase, aparecía una palabra que decía cambio. Cambio, renovación, porque apelan al cambio. Por lo que las variables cualitativas que está demandando el electorado en la República Dominicana, si a eso no se le presta atención, entonces no habrá nada que buscar en las elecciones del año 2020. Y el cambio, por supuesto, no solo te podría decir que lo podría capitalizar Gonzalo, lo puede capitalizar, por ejemplo, el doctor Reinaldo Pared Pérez también. Lo puede capitalizar todo aquel que no ha sido presidente de la República. Ahora bien, el PLD es un partido que lleva de manera consecutiva 16 años en el poder. Y 20 de los últimos 24. Y 20 de los últimos 24 años. Entonces, hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué yo me opongo al proyecto político del expresidente Fernández? No a él como tal, porque tú sabes que esto no es personal. Esto es en función de las ideas que uno tiene. ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes presentar, por ejemplo, como el cambio y la renovación, como el nuevo camino, a una persona que hace 23 años por primera vez fue presidente de la República? Hace 23 años agotó un ciclo de 12 años. Nuestros hijos todavía no habían nacido cuando ya él era presidente. Yo tengo 30 años. Óyeme, y él hace 23 años fue presidente de la República. Agotó un ciclo de 12 años. Ya cuando usted agota un ciclo político, ya usted lo agotó, ya tiene que emerger la sangre nueva. Y aquí eso se ha dado en toda la historia dominicana. Cada cierto tiempo, si tú evalúas, por ejemplo, la época del Partido Azul, duraron 14 años gobernando. Bueno, después vino la degeneración con Lilis, entre otras cosas. Pero ¿qué hizo Luperón cuando asumió la presidencia del Partido Azul? Reformó la Constitución, pero ¿tú sabes para qué? Para recortar el periodo presidencial de 4 años a 2 años, para que cada miembro del Partido Azul pudiera ser presidente de la República. ¿Y de qué se encargó? De llevar a la presidencia a Meriño, de llevar a la presidencia a Lilis, de contribuir para que otros líderes de su partido también pudieran acceder a la presidencia de la República. Vino Lilis y de Guabinó todo. Trancó el juego. Trancó el juego. Ahora, fíjate, ese rol de ente garante de la transición política es el que le corresponde ahora al presidente Danilo Medina. Constituir todo su liderazgo, porque vamos a estar claros en algo. En el día de ayer hubo una reunión de los miembros del Comité Central, casi 500 miembros del Comité Central de manera militante con el presidente Medina, más de 260 alcaldes y presidentes de distritos municipales, más de 23 senadores respaldan al presidente Medina, la mayoría de los diputados. Más de 70 diputados están ahí esperando la señal que dé el presidente Danilo Medina el 6 de septiembre cuando escoja al Delfín. La mayoría de los gobernadores respalda al presidente Medina. Entonces, estamos hablando de que la estructura está ahí. Ahora, tiene la obligación y el desafío de buscar un perfil que unifique a su entorno y que las primarias del PLD pueda reconstruir la unidad del partido. Déjame hacerte algunas preguntas puntuales. Número 1, ¿consideras tú que podrán ponerse de acuerdo los diferentes precandidatos del ala danilista para, de manera armoniosa, respetuosa, unitaria, sin mayores traumas, definirse por uno solo de ellos? Claro que sí, claro que sí. Cuando el presidente tome el 6 de septiembre, cuando el presidente Medina tome la decisión. No, porque no la va a tomar él. Bueno, en función de las encuestas. Pero cuando él, él aglutina, arbitre ese proceso. Número 2. ¿Quién consideras tú que al día de hoy, 31 de julio, lleva la delantera o pudiese perfilarse para hacerse Delfín? Mira, para mí, desde mi perspectiva, quien mayor legitimidad orgánica tiene para enfrentarse al expresidente Leonel Fernández se llama el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, porque la disputa sería entre el secretario general del partido y el presidente del partido.
Y fíjate que recientemente recibió el apoyo de más de 20 senadores que respaldan al presidente Danilo Medina, los recibió el doctor Reinaldo Pared Pérez. Y pronto veremos alcaldes, veremos diputados respaldando su candidatura. Eso es desde mi punto de vista. Ahora bien, no he tenido acceso a encuestas, por tanto, no te puedo decir de manera objetiva cómo andan entre los precandidatos en el mercado electoral, cómo se están ponderando en el mercado electoral. Sin embargo, comparto tus Fíjate consideraciones. que hablé de legitimidad. Sí, claro. Fíjate que hablé de legitimidad. Claro. Comparto tus consideraciones sobre el doctor Reinaldo Pared, pero, profundizando más el análisis, no podemos obviar, tú lo decías ahorita, que una cosa es la realidad intrapartidaria y otra cosa es el perfil que demanda la población electoral a los fines de despertar simpatías e intenciones de votos. Y creo que la ventaja orgánico-partidaria en base a la meritocracia y a la trayectoria que le lleva Reinaldo a los demás, se ve de manera contraria frente a las simpatías de la sociedad hacia el PLD. ¿Por qué? Porque Reinaldo ha trabajado el desarrollo de su liderazgo y su trayectoria política con el sello del PLD en la frente. Más a lo interno que hacia afuera. Es que tú ves a Reinaldo Pared Pérez y tú ves al PLD. Totalmente. Sin embargo, perfiles como los de Gonzalo Castillo, como los de Francisco Domínguez Brito, en menor medida, pero también como los de Andrés Navarro, y si quieres, hasta pudiéramos hacer una división en ese grupo en dos. Reinaldo, Temístocles Montaz, Radamés Segura, Carlos Amarante Baret, Francisco Javier García, tienen un perfil más meritocracia partidaria, más orgánico peledeísta. Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro presentan un ala más hacia la sociedad. Entonces, ¿coincides conmigo en eso? Sí, claro, totalmente. Desde ese punto de vista, ¿qué pesaría más? ¿La meritocracia de estos precandidatos y la trayectoria histórica de ellos a lo interno del PLD o las simpatías y la imagen de los demás desde fuera hacia adentro? Lo que pese más debe ser quién tiene mayor capacidad, en función de lo que planteen las encuestas, de derrotar al expresidente Fernández. Está bien. O sea, para mí esa es la variable fundamental sobre la cual se articula el debate político o la disputa política del PLD. Debe articularse en función de ese sentido. ¿Quién puede derrotar a Leonel y luego, o sea, lógicamente, partiendo de ahí, entonces también ganar las elecciones del año 2020? Y reunificar. Claro, porque ahí vamos. Por ejemplo, yo creo, o sea, mi perspectiva es que el doctor Reinaldo Pared Pérez tuviera mayor capacidad de reconstruir la unidad del partido que, por ejemplo, otro de los precandidatos que tú has anunciado. Ahora bien. Sí, porque Leonel y el equipo de Leonel vería a Gonzalo como a ti fue que te buscaron para imponerte y derrotarme. Pero con Reinaldo hay una mayor afinidad por los años de relaciones entre ellos y porque ha servido además como intermediario, como mediador entre diferentes situaciones y tiene un manejo político más profundo en términos partidarios entre la corriente Leonel Fernández y la corriente Danilo Medina. Claro, totalmente. Pero hay, o sea, el tema fundamental aquí es lo que arrojan las encuestas, porque luego, o sea, yo pongo mis aspiraciones de este lado, o mis deseos, mejor dicho, de este lado, y del otro lado habrá que ver qué dicen las encuestas. ¿Por qué? Y el caso de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República, ¿cabe ella en este escenario? Yo creo que sí, porque hablando de las encuestas, la doctora Cedeño de Fernández es la que aparece, o de los perfiles políticos, que aparece mejor valorado por la sociedad dominicana. Sí, pero no se queda enredada en la pata de los caballos con el tema de perder, con el tema de que es la esposa de Leonel. O sea, imagínate, es llevar la contradicción a su propia alcoba, a su propia habitación. Efectivamente, porque ella pudo haber sido, por ejemplo, hablando de cambio y de renovación, una propuesta política de la corriente del leonelismo,
que la pudieran poner a disputarse la candidatura presidencial con el candidato que presente. Si en la Leonel corriente hubiese del hecho lo danilismo. mismo que Danilo, Correctamente. no va el presidente, tampoco voy yo. Y Correctamente. como yo dije que era una fábrica de presidentes, vamos a incentivar que compitan nuevos actores. Efectivamente, y sobre todo ella, que en este proceso, primero, ha marcado un elemento diferenciador de ambos bandos. En segundo lugar, ha jugado un rol neutral, es decir, que no se ha inmiscuido en ninguno de los conflictos. No se autodescartó con el perder. Y sobre todo, sobre todo con la doctora Cedeño de Fernández, o la doctora Cedeño, como a ella le gusta, ¿verdad?, que le digan. Ella tiene un desafío, porque esa popularidad que arrojan las encuestas debe ser validado en las urnas para ratificar su liderazgo. Y ella, entre las figuras a nivel nacional aparece muy bien valorada, pero también entre los laboratorios políticos que se están haciendo, ¿verdad?, su perfil pudiera ser también tomado en cuenta para la boleta de la capital del PLD. ¿Para cuál posición? Para la senaduría de la capital del PLD. Pudiera ser, es de las propuestas que se han debatido, pero ella en esta coyuntura, mientras el leonelismo esté cohesionado y aspirando y el presidente Fernández se vaya a inscribir para disputarse la nominación presidencial, yo creo que ella dentro de ese esquema no tendría cabida como precandidata. Julio a Alberto, pesar de que Víctor Grimaldi la ponderó muy positivamente, le dijo que este es su momento. Te lo voy a poner más fácil. Dime 3 nombres que tú consideres que dentro de esos 3 nombres está el delfín del ala danilista para enfrentar a Leonel Fernández el 6 de octubre en las primarias abiertas del PLD. Yo te voy a decir 2 nombres desde mi punto de vista. El delfín estaría entre Reinaldo Pared y Gonzalo Castillo, para enfrentar a Leonel. Vámonos ahora al PRM. Siento, por favor, dime si estoy equivocado o no, desde tu óptica, pero yo siento que Luis Abinader es el principal referente al día de hoy de parte del PRM para la candidatura presidencial, pero que tiene un vacío, que tiene algo que le falta para capitalizar a su favor el descontento, el desgaste, las contradicciones, la división del Partido de la Liberación Dominicana y el cansancio que pudiera tener la población sobre los tantos años de gobierno ininterrumpido del PLD y ante la ventaja para él de que ya Danilo Medina no se presentaría como candidato. Yo te voy a ser sincero, para mí la mayor debilidad que tiene el liderazgo político de Luis Abinader, o él como tal, como figura política, y su partido, es que reflejan mucha inseguridad. O sea, tú no ves como una certeza en las posiciones que asumen. Por ejemplo, pactaron la ley de partidos políticos, se aprobó una ley orgánica, al otro día salen a criticar la ley. Pactan la ley orgánica de régimen electoral, al otro día, después que la aprueban, que votan los legisladores de su partido, te salen a cuestionar todos los aspectos negativos de la ley. Entonces tú dices, oye, pero si tú tenías esas posiciones, ¿por qué no las planteaste dentro del hemiciclo? O sea, esa ambivalencia, por un lado. El tema del arrastre. Cuestionan el arrastre, pero ¿por qué no lo estableciste de manera en una redacción clara? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco he visto una narrativa coherente, bien estructurada, un diagnóstico sencillo, digerible sobre los problemas del país. Es cierto que en nuestro país necesitamos, por ejemplo, incrementar el salario mínimo real de los trabajadores. Cuando tú tienes una canasta básica familiar que oscila los 30,000 pesos según el propio Banco Central. Sí, pero no me diga eso solamente, explícame de dónde tú vas. Explícame de dónde. Entonces, no han tenido como esa capacidad persuasiva para capitalizar ese descontento y decirle a la gente cuál es la alternativa política. O sea, ellos son la oposición, pero no se han constituido en alternativa. Sin embargo, fíjate que Luis está, o sea, es difícil tú decirle a Luis Abinader, mira, ese es el líder de la oposición. No, o sea, más líder de la oposición a Leonel Fernández. Leonel Fernández salía en las encuestas. O sea, en la encuesta Gallup, más del 40% de la población decía que no sabía quién era el líder de la oposición.
Y cuando tú ves que el expresidente Fernández le hace oposición a su propio partido, al presidente de su partido, al secretario general de su partido, se planta frente al Congreso Nacional, hace una manifestación y semanas antes quien lo precede es Luis Abinader, entonces tú dices, espérate, pero aquí hay como un amorío, hay como una relación. O sea, Abinader a veces se ve entrampado bajo las patas de Leonel. Bajo la sombrilla de Leonel. Bajo la sombrilla de Leonel. Entonces no ha podido, he visto como que no ha podido descollar. Ahora, ¿qué pasa? También me he fijado en algo, que él actúa como si fuera candidato presidencial. Él actúa como si fuera candidato presidencial. ¿En qué sentido? O en el sentido de que hace manifestaciones, por ejemplo, externas hacia la sociedad dominicana que no necesariamente está vinculada a los miembros de su partido. Y él va a ganar en un padrón cerrado con los miembros de su partido. Y fíjate otra cosa, el sector del expresidente Hipólito Mejía plantea de que ellos han inscrito más del 70% de los miembros de ese padrón. ¿Cómo tú crees que termine esa competencia interna en el PRM? Mira, yo no tengo una varita mágica, pero creo que no se puede subestimar a nadie. No se puede subestimar, sí, sobre todo al expresidente Hipólito Mejía. No se debe subestimar. Pero analicemos al expresidente Hipólito Mejía. Porque ahora hay ilusión de parte de la militancia del PRM de llegar al poder. Sí, pero ojo con esto. Fíjate que analizamos que Luis Abinader queda eclipsado por la radicalización de la oposición de Leonel Fernández, y entonces él se ve como la rémora, como el segundo de oposición, porque Leonel le gana la principalía de oposición con el tema de la reforma. Ok. Sin embargo, Hipólito Mejía conecta más que Luis Abinader, Totalmente. Se vende mejor que Luis Abinader, tiene mejores condiciones de candidato y de relaciones humanas que Luis Abinader. Ese sí que tú le ves que, y además todo le luce. Y tú no Hipólito se monta en una Vespa y cuántos likes recibe. Hipólito se pone unos Nike de lo mío. Tú haces un chiste de lo de Hipólito, yo lo hago y quedamos mal, pero lo hace Hipólito y todo el mundo se ríe. Así es. Sin embargo, parte de las incoherencias que tú señalabas del PRM, de que lo ves diciendo hoy una cosa y mañana otra, se reflejan con Hipólito Mejía. El PRM dice que está en desacuerdo con la reforma y que se opone a la reforma, pero entonces sale Hipólito Mejía y da unas declaraciones diciendo que está de acuerdo con una reforma y habilitar a Danilo para el 24, con esto, y Luis Abinader no lo ha rechazado, sino que... Ojo con esto, el PRM no, porque hay cosas que cualquier observador político prudente debe ver en el PRM. Por ejemplo, cuando Luis convoca la manifestación frente al Congreso Nacional, Hipólito no va. Ni fue la secretaria general, ni fue el presidente del partido. Todo lo contrario, se desligaron de esa convocatoria de Luis Abinader. Dijeron que eso lo hacía él de manera particular, no de manera institucional. Ahí mandaron una clara señal. Entonces, ahí tú estás viendo una realidad, un hecho. Mucha gente no lo ve y por eso a veces yo te digo que lo siento actuando más, o sea, que no lo siento como actuando como institución partidaria con los militantes de su partido, sino que actúa como en una esfera externa, extrapartido. Entonces, en ese aspecto, ahí no demostró que tenía el liderazgo de la organización. Pero ojo, después se dieron una rueda de prensa, una cosita tratando de pasarle un paño tibio, pero ahí no demostró que tenía el liderazgo de la organización. Pero tú hablaste ahorita de los amoríos. Mira, hay una caricatura que la quiero compartir con los amigos televidentes, donde se ve una mano de dominó. Y para mí no hay una mejor forma de describir de manera jocosa lo que está pasando en el escenario político que esa caricatura. Porque los amoríos que tú señalabas de Leonel Fernández con Luis Abinader también están con Hipólito Mejía y Danilo Medina. Y entonces se ve como si fuera una competencia jugando dominó con Hipólito Mejía y Danilo Medina de frentes versus Leonel Fernández y Luis Abinader. Así es, yo creo que esa caricatura evidencia la recomposición del escenario político dominicano, que posiblemente no, yo estoy casi seguro de que aquí habrá muchos cambios. ¿Y en qué me baso? Bueno, vamos a basarnos en lo que pasó en las elecciones del año 2016, Víctor. David Collado, en tan solo 45 días, mal contado,
¿Menos? Menos, duró como 30 días haciendo campaña. Entre 30 y 40 días. Literalmente entre 30 y 40 días de campaña le ganó a Roberto Salcedo, que tenía 14 años dirigiendo la capital. No, y que le llevaba más de 20 puntos. Totalmente. Entonces, ¿por qué le ganó Roberto Salcedo? ¿Por qué le ganó David Collado a Roberto Salcedo? Entre otros factores, porque la mayoría de la gente quería un cambio. Cuando tú ibas a un restaurante, te decían que querían algo nuevo, que van a votar por David. Cuando tú ibas a un club deportivo, te decían lo mismo. Cuando ibas a un colmado, ¿por qué usted vota por David? Estamos hartos de Roberto. Tú sabes que se Y está Roberto, comentando... y déjame decirte una cosa, y Roberto no hizo una mala gestión como alcalde del Distrito Nacional. Yo creo que lo que deterioró la imagen de Roberto fue el distanciamiento que tuvo con la organización, Pero que se le vio muy fuera y muy ajeno al partido. Pero ahora que lo mencionas, ¿qué opinas de David Collado? Se está comentando y se está bailoteando su nombre como una eventual candidatura para la presidencia por el PRM para las próximas elecciones. Bueno, por eso te dije que habrá una recomposición en el escenario político dominicano y hasta que no se definan todas esas variables, nosotros no pudiéramos predecir lo que va a suceder. Ahora, hay un hecho social. Sociológicamente se dice que un hecho social es una corriente, entre las definiciones, una corriente de pensamiento hegemónica, dominante, en la sociedad dominicana, en el casco urbano. Aquí la gente quiere cambio, Víctor. ¿Tú entiendes que si David Collado sale a competir por la candidatura presidencial del PRM, pudiera desplazar y ganar frente a Luis Abinader e Hipólito Mejía? Completamente, completamente. La variable David Collado te transforma completamente el mapa político. Bueno, y lo demostró, lo validó en las elecciones del año 2016. Y no solo eso, la mayoría de las encuestas serias de este país colocan a David Collado por encima del 80%. Y no ha salido ni siquiera, bueno, valorando su gestión y como figura nacional, no ha salido del Distrito Nacional. Y su perfil está siendo bien valorado, pero ¿es porque necesariamente es David Collado? No, es por lo que te digo, que hay un hecho social, que la gente quiere renovación, la gente quiere cambio, la gente quiere sangre nueva. Por eso, óyeme, por eso es que yo veo que ya estamos en el agotamiento de un ciclo político, de una generación que llegó al poder por primera vez en el año 1996 y que 24 años después, que habrán de ser en el año 2020, tú no puedes presentarle a la sociedad dominicana esos perfiles viejos. Sin embargo, Julio Alberto, oye, si lo presentas, fracasas, porque la gente va a canalizar esa aspiración de cambio en función de otro proyecto político. Sin embargo, Julio Alberto, nuestros televidentes pudieran considerar que es una contradicción de parte nuestra, tanto tuya como mía, sostener este discurso cuando hace varias semanas entendíamos que el presidente Danilo Medina era una opción que podría presentar una definición de primera vuelta. Mira, en todos mis comentarios y mi análisis yo siempre hablaba de habilitación política. Y hablaba de habilitación partiendo de la discriminación de que una sola persona va a salir de la presidencia de la República sin la posibilidad de volver, cuando en el año 2008, 2009, cuando se estaban dando todos los debates de la reforma constitucional, 7 de cada 10 dominicanos dijeron que querían el modelo norteamericano. Sin embargo, esa consulta popular no se tomó en cuenta y se definió otro modelo. Pero no el modelo de reelección indefinida. Eso fue lo menos malo que pasó. Porque el proyecto de ley que se envió al Congreso Nacional, que envió el Poder Ejecutivo, dígase el expresidente Fernández, fue el modelo político brasileño. 2 periodos, un descanso con posibilidad de volver. Ese fue el que envió. Pero en el Congreso Nacional, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado le tumbó el pulso y se impuso el otro modelo, que volvimos al modelo anterior de 1994. Entonces, si se hubiese adoptado el modelo de Lionel, hoy fuera todavía mucho peor. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora el presidente Medina tiene ese impedimento y por eso es que yo he hablado de habilitación política. Ahora también hay una realidad, que la gestión pública del presidente Medina ha marcado una diferencia con gobiernos anteriores. Y por eso él pudo constituirse dentro de la continuidad que significaba el Partido de la Liberación Dominicana. Pudo constituirse en el cambio. Fíjate. Sí, porque él reivindicaba
a su propio partido. Claro. Mientras la población señala un desgaste, un cansancio Claro. y hasta un rechazo hacia el Partido de la Liberación Dominicana, ven con simpatía al ex. Pero Víctor, por eso ese fíjate, hombre no duerme ni los domingos. Exacto. Pero ese hombre no duerme ni los domingos. Y cuando tú valoras la expresión, o sea, cuando tú ves la valoración de la marca PLD, te da un porcentaje. La marca gobierno te da otro porcentaje. Pero la marca Danilo Medina te da un porcentaje por encima de la valoración del gobierno y por encima de la valoración del PLD. Claro, porque lo que beneficia al presidente Medina es su estilo de liderazgo. Pero su manera de ejercer el poder. Pero su salida con el discurso, o sea, al él manifestar en el discurso del 22 de julio pasado. Él fue sangre nueva en el 2012. Sí. Él fue sangre nueva. Siendo un veterano. Siendo un veterano. Y en el año 2016 sacó el porcentaje más alto en toda la historia democrática. Religiéndose. Pero mira eso que No, religiéndose él para un segundo periodo y religiendo su partido para un cuarto consecutivo. Claro, y mira lo que tú acabaste de decir, siendo un veterano. Ese es el desafío que tienen los veteranos que hoy están aspirando. Porque ahí es que está la clave, ahí que está el elemento diferenciador. Sí, porque los PLDistas de Leonel, los leonelistas, ahora le sacan en cara y le dicen, usted ganó en el 12 por el apoyo que nosotros le dimos, porque Hipólito Mejía le llevaba 20 puntos. Sí, es verdad. Pero en el 16 sacó la más alta votación que jamás candidato alguno. Y llevó al PLD, por primera vez en la historia de ese partido, a ganar unas elecciones con el 50+1 en la casilla del PLD, sin los aliados, porque Leonel Fernández ganó en el 2004 en primera vuelta, pero el PLD no sacó el 50+1, fue la sumatoria de los votos aliados. En el 2008 ganó Leonel Fernández en primera vuelta, pero fue con el apoyo de los aliados. Y en el momento de la campaña del 2008, Miguel estaba por encima de Leonel. Pero claro que Miguel estaba por encima de Leonel. Pero cuando vinieron Olga y Noel, ya tú te recordarás. Claro, ahí a partir y en de ahí el 96 cambió. Ni hablar, con el apoyo de Balaguer y el Frente Patriótico del Partido Reformista. Totalmente. Ahora, de algo sí creo que podemos estar nosotros seguros y también nuestro público televidente. La no presentación de Danilo Medina como candidato condena al país a una segunda vuelta, porque yo no veo definición de primera vuelta. Hoy no se ve, pero hoy, reitero, el panorama se caracteriza por mucha incertidumbre. Debemos esperar con mucha paciencia lo que sucederá el 6 de septiembre. A partir del 6 de septiembre, entonces vamos a ver. El 6 de septiembre, cuando se define el delfín. El delfín del PLD, del presidente Medina, que cuenta con la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana. En segundo lugar, tenemos que ver qué suceda el 22 de agosto. Hay que ver qué va a suceder el 22 de agosto. Cuando se inscriban los precandidatos. Cuando se inscriban de manera formal. Antes del 22, el 10 de agosto, una pregunta para ti, Julio Alberto. ¿Entiendes que Leonel Fernández cuenta con el 33% del Comité Central para ser presentado oficialmente como precandidato? ¿O entiendes que una táctica del danilismo pudiera ser bloquearlo en la reunión del 10 de agosto? Yo creo que él se ha ganado el derecho a aspirar, lo tiene. O sea, tampoco podemos tratar de llegar al extremo, de impedirle. Pero ellos llevaron a Danilo al extremo. No podremos impedirle que él se pueda inscribir dentro del partido, porque al expresidente Fernández hay que derrotarlo en las urnas. Hay que derrotarlo en las urnas. Y no a él, no. A esa concepción mesiánica del liderazgo, de entenderse que usted es una expresión de la divina providencia. Óyeme, Víctor, pero ¿cómo se justifica que en democracia? Porque no estamos hablando de un contexto de una transición de una dictadura hacia una democracia. O no estamos hablando de otra época de la historia política dominicana. En esta época. Siglo XXI. En el siglo XXI, que una persona gobernó 12 años el país. O sea, ¿qué nuevo? Yo le pregunto a los jóvenes, ¿qué puede ofrecer una persona que gobernó 12 años los próximos 4 años? O sea, ¿qué nuevo puede ofrecer? ¿Qué hará en 4 años que no pudo haber hecho en 12 años? O sea, me genera como una contradicción tan grande ese proyecto político. Por eso, que creo que es el mayor desafío. Esa pregunta la hago con ánimos de que el sector de Leonel la responda, que nos digan a nosotros lo nuevo que pueden aportar en 4 años. Fíjate tú que y sobre todo, Víctor, cuando tú ves que uno de los principales cuestionamientos que está haciendo la sociedad dominicana es la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción pasa o la mayor debilidad que hemos tenido ha sido la politización de la justicia.
Y el cáncer, para mí, se originó en el año 2010, cuando se proclamó esa constitución del 26 de enero, porque incluyó, y eso fue de manera particular una aspiración de Leonel Fernández, se incluyó al Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, eso le otorgaba un quórum mayor al presidente de la República para poder designar a los jueces. De ahí en adelante es que la sociedad ha venido diciendo que tenemos una justicia secuestrada, que los casos de corrupción no se dirimen con jueces imparciales en los tribunales, y toda esa secuela que arrastra. Entonces, no sé cómo pudiera, por ejemplo, venir a hablarle a este país de transparencia. Tenemos precedentes. Que son debilidades que veo que tiene. Tenemos precedentes en el orden internacional. Si analizamos diversos países de América Latina, lo que hoy está ocurriendo en República Dominicana no es nuevo. Pasó en Ecuador, vimos al expresidente Correa y Lenín Moreno apoyar a Lenín Moreno, aunque no le ha ido muy bien al expresidente Correa después de que el presidente Moreno pues está literalmente exiliado. Está literalmente exiliado. Así que en Ecuador el expresidente Rafael Correa apoyó a su delfín, Lenín Moreno, y Lenín Moreno ganó a lo interno de su partido, Alianza País, y posteriormente ganó las elecciones. En Colombia lo vivimos también. El expresidente Álvaro Uribe escogió a su delfín, que lo era en ese entonces el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Tampoco le fue muy bien al expresidente Álvaro Uribe en el gobierno de Santos, pero ganó las elecciones Juan Manuel Santos. Posteriormente, Juan Manuel Santos se reeligió y ahora el expresidente Álvaro Uribe también trajo un nuevo delfín en contra del gobierno de Santos, y es el hoy presidente de Colombia, Iván Duque. Pero en Argentina falló. En Argentina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner escogió a su delfín Daniel Scioli del Partido Justicialista y fue derrotado por Mauricio Macri, el hoy presidente de Argentina. En Brasil pudiéramos decir que sí, que Bolsonaro fue, aunque no públicamente o abiertamente, pero se veía claramente un deseo de el expresidente, que venía de ser el vicepresidente de Dilma, de la presidenta Dilma Rousseff, Temer, apoyando a Bolsonaro. Sí, y aquí, en el año 1996, el presidente Joaquín Balaguer escogió a su delfín, Leonel Fernández, del PLD, y un Frente Patriótico para evitar el triunfo de José Francisco Peña Gómez. Yo creo que hay algo que debe quedar Y Leonel claro. En el 12 también. Leonel escogió su delfín, Danilo Medina en el 12, y lo apoyó para evitar que Hipólito Mejía ganara las elecciones. Sí, o sea que han habido situaciones similares. Hay que tomar en cuenta algo, porque no fue que, por ejemplo, en el caso particular dominicano, no es que Leonel escoge un delfín, no. Es que Danilo se impuso. El presidente Medina se impuso. Leonel no hubiese querido nunca que fuera jamás, Danilo. Jamás. Recuérdate que lanzaron a Rafael Alburquerque. Y recuérdate los ingenieros constitucionalistas. Lo del palo encebado también. No, y incluso cuando ganó. Claro, no, y recuérdate que querían que Danilo no se presentara como precandidato para que Leonel siguiera en el 12. Claro. Y recuerda también que además de Rafael Alburquerque inscribieron también a Margarita Cedeño. O sea, sí, tiene sus bemoles, pero lo que te quiero dar dicho es que han habido precedentes de presidentes que han apoyado abiertamente. No, el modelo de los delfines en América Latina podemos decir que ha fracasado, porque se han generado muchos conflictos y polémicas y lucha tan fratricida que han llegado a casos tan extremos de que hoy Correa está exiliado en Bruselas. Y ni hablar de México, con el dedazo, esa es la escuela, claro, el PRI. La escuela del PRI. Ahora, Víctor, hay que comprender lo siguiente, y eso lo deben comprender los expresidentes cuando salen del poder. En un país no caben dos presidentes. Es así. En un país no caben dos presidentes. Es así, Julio Alberto. En un país no caben dos presidentes. Hay liderazgos, por ejemplo, cuando gana el delfín de Correa, Lenín Moreno, Correa, antes de que Lenín Moreno asumiera de manera formal la jefatura del Estado, ya le estaba trazando la pauta de cómo debía gobernar, así es, de las decisiones que debía tomar, de las cosas que debía hacer y que no debía hacer. Entonces, si un presidente saliente no entiende, no comprende eso, se generarán conflictos
de manera Es así. intensa. No quiero despedir el programa sin que podamos expresar nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento, nuestra alegría por la designación que ha hecho el presidente Danilo Medina en la tarde de hoy del licenciado Juan Ariel Jiménez como nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Miren, Esa encarna la locución del Sangre presidente Nueva. de la Sangre Nueva, Miren, totalmente. olvídense que Juan Ariel sea hijo de Felucho Jiménez. Olvídense que Juan Ariel sea una persona que haya trabajado durante tantos años con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, como su viceministro de Planificación y prácticamente su mano derecha junto con la viceministra Zoraima Cuello. Juan Ariel Jiménez es un joven profesional de condiciones extraordinarias, sobresaliente, graduado summa cum laude, un funcionario durante muchos años en el Banco Central, un joven preparado. No tiene 35 Brillante, años, Juan Ariel es jovencito. Jovencito, brillante. Creo que tiene que ser hoy por hoy el ministro más joven de la historia en ocupar esa posición, Claro. y se convierte en el ministro más joven del gabinete del presidente Medina, Así incluyendo, creo, a la ministra de la Juventud, Robián Balcácer. Así es. Así que Víctor. nuestras felicitaciones para el presidente a él. Danilo Medina. Tiene por esa todos los designación, méritos académicos, y a Juan Ariel. un gran trabajador, y yo creo que hará una gran labor como lo ha venido haciendo como viceministro de la presidencia. Julio Alberto, el compromiso para que después de el 22 de agosto, Sí. cuando ya estén definidas las precandidaturas, volvamos a estar aquí en Víctor en Vivo. El 7 de septiembre estaremos aquí, Víctor. Fijada la fecha desde ahora. Señores, Así buenas es. noches, Dios les bendiga. Hasta mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.